Hoy vamos a hablar de un tema que está recientemente tocado a nivel nacional porque acaba de pasar el Día de la Lengua Materna. Entonces es un tema muy importante que atañe directamente a los pueblos originarios y, y pues las políticas del gobierno para que estas lenguas maternas se revitalicen y no se pierdan. Cuando se pierde una lengua, se pierde un mundo. Entonces es muy importante el buscar el modo más apropiado para que se revitalicen las lenguas. Y el tema que traigo a colación ahora se llama precisamente ¿cómo mueren las lenguas? Es bien sabido que en el territorio que ahora habitamos mucho antes de la llegada de los españoles, se hablaban cientos de lenguas de las cuales sobreviven según los cálculos oficiales y una manera particular de contarlas, 68 de estas lenguas que actualmente siguen siendo las lenguas maternas de casi 7 millones de mexicanos. Tienen reconocimiento legal como lenguas nacionales y la ley les otorga el mismo estatus que el español. Sin embargo, sabemos que lo que está en la ley no siempre es lo que se vive en las prácticas cotidianas. La diferencia más evidente entre el español y el resto de las lenguas nacionales es que el primero es lengua materna de la enorme mayoría de los mexicanos y es además el idioma de las comunicaciones sociales y oficiales pese a no ser declarada lengua oficial. Es el dominante en los medios de comunicación y el vínculo preponderante de la educación formal desde preescolar hasta la educación superior. En contraste, las 68 lenguas maternas de 6% de los mexicanos son prácticamente invisibles para el resto. Los espacios y situaciones en los que se usan son cada vez más reducidos y, en resumen, se encuentran al borde de la desaparición. Existe pues una enorme desigualdad de hecho entre el español y el resto de las lenguas, y esto es por un lado el reflejo de la desigualdad social entre las comunidades de hablantes y al mismo tiempo es un lastre que la perpetúa. En otras palabras, la desigualdad social se refleja en la desigualdad entre lenguas y o a la vez se reproduce con ella. Algunos podrían pensar que el problema se acabaría si todos los mexicanos tuvieran la misma lengua materna, el español, y se dejara de hablar el resto de los idiomas. Por despótica que parezca esta alternativa actualmente, esa fue de hecho la propuesta por el integracionismo posrevolucionario. La llamada castellanización y su consecuencia fue reducir por mitad el número de hablantes de las lenguas originarias, de modo que pasó del 15% de la población nacional en 1910 al 6% actual que mencionamos anteriormente. Reemplazar las lenguas originarias por una sola lengua hegemónica es una idea pésima por varias razones, de las cuales no mencionaré todas. Solo mencionaré una.
No es verdad que una sociedad que habla una sola lengua es más igualitaria que una sociedad plurilingüe. La desigualdad económica y social puede prevalecer a pesar de que todos hablen el mismo idioma. En nuestro país, el flagelo de la pobreza no afecta únicamente a quienes hablan una lengua indígena, aunque a estos sí los afecta más gravemente. Según el INEGI 2022, el ingreso promedio trimestral de una persona hablante de lengua indígena es 47% menor al promedio nacional. El 70% de las mujeres y el 65% de los hombres hablantes de lenguas indígenas están en situación de pobreza. Confróntese esto con el 36% de la población nacional. Mientras que en pobreza extrema se encuentran el 32% de los hablantes de lenguas indígenas. Compárese con el 7% nacional. Dicho de otro modo, aunque la pobreza afecta proporcionalmente más a los hablantes de lenguas indígenas, no se limita exclusivamente a ellos, por lo que el reemplazar las lenguas indígenas por el español, desde luego no redundaría en la erradicación de las carencias. El caso es que la muerte de las lenguas originarias no es un escenario deseable, y sin embargo, en el panorama actual es la realidad ineludible. El porcentaje de la población hablante de lenguas indígenas ha disminuido. El porcentaje de la población hablante de lenguas indígenas ha disminuido, pero de manera más importante, el porcentaje de hijos de hablantes de lenguas indígenas que no adquieren la lengua de sus padres es suficientemente alto, el 40%, como para alertar que en el curso de unas cuantas generaciones la proverbial diversidad lingüística de México será solo un recuerdo. No podemos entender cómo mueren las lenguas si no sabemos primero dónde viven y cómo sobreviven. La lengua es quizá cosa del mundo que está al mismo tiempo en dos lugares. Vive en la mente, en el cerebro del individuo y también en su comunidad donde se habla la lengua. Cualquier lengua es al mismo tiempo un complejo sistema cognitivo y una práctica cotidiana colectiva. Vive pues en dos ámbitos a la vez, y se deja de existir en uno de ellos, deja de existir del todo. Así como tienen dos lugares de vivir las lenguas, tienen dos vías para morir. O se dejan de hablar en la comunidad o dejan de albergarse en la mente de los hablantes. Esto último es lo que sucede cuando una madre o un padre, casi siempre motivados por presiones sociales, no les transmiten su propia lengua a sus hijos. Les hablan desde pequeños en otro idioma. Los crían, por decir así, como extranjeros en su propia casa. Entonces, esa lengua tal vez se habla entre algunos miembros de la familia, pero no en la mente del niño. No es esa la lengua en la que piensa, ni en la que forja sus primeros recuerdos, ni en la que aprende a hacer sus primeros cuentos. También puede suceder que los niños sí adquieren la lengua de sus padres, pero en cuanto no están con su familia, tienen que hacer todo en otro idioma, el que se habla en la escuela, en la tele, en la clínica y en todos lados. Poco a poco la lengua que vive en su mente desde poco antes de nacer empieza a menguar porque no tiene dónde replicarse.
Otro idioma que aprendió más tarde es el que sustituye al que le regalaron en su casa. La muerte de una lengua nunca es una muerte natural. La presión social, la discriminación económica, la falta de espacios de uso, las condiciones económicas adversas correlacionadas con la lengua materna, son algunas de las fuerzas que sentencian a las lenguas a morir, mientras que otra, la hegemónica, toma su lugar y todos sus espacios de vida, como cuando la hierba que se expande en un terreno mata las plantas que estaban ahí desde antes. Para que las lenguas de México no mueran, primero que nada hay que dejar de matarlas, es decir, hay que dejar de reproducir las políticas y prácticas que inhiben su uso y alientan a los padres a detener su transmisión. Castigos en las escuelas, falta de intérpretes en los ministerios públicos y en los servicios de salud, ausencia de programas y materiales educativos bilingües, etc. Eso sería lo mínimo indispensable. Pero además, dado el avance del desplazamiento, va a ser necesario diseñar políticas públicas avaladas y financiadas por el Estado que reviertan la situación y recuperen los espacios de vida de las lenguas. Toda política, como sabemos, necesita de una planificación y esta a su vez deben partir de un diagnóstico. Hay que saber exactamente en qué condiciones se encuentra la lengua de una comunidad para saber en acuerdo con la misma comunidad qué necesidades se deben cubrir y cómo fomentar el uso y la transmisión de la lengua originaria en esa planificación comunidad por comunidad. Así como en el diagnóstico que lleve a ello será necesario articular conocimientos de los especialistas con el de las comunidades hablantes, pues estas últimas son quienes tienen la última palabra sobre qué se debe hacer para preservar su lengua, o si así lo deciden y por duro que sea para dejarlas bien morir. Por último, así como la castellanización fue una política de Estado, detener y revertir los efectos del desplazamiento lingüístico, es decir, del reemplazo de las lenguas originarias por el español, debe ser igualmente una política acordada con las comunidades de hablantes, pero liderada desde el Estado. En las acciones del gobierno propuestas por Claudia Sheinbaum al inicio de su campaña, figuran la realización de un diagnóstico de la situación lingüística de cada comunidad para proponer políticas de planificación lingüística y el fortalecimiento de la enseñanza de las 68 lenguas originarias. Existe, pues, en la siguiente administración la conciencia de un problema que debe atenderse. También están delineados los primeros pasos de lo que puede ser la primera política de planificación en favor de las lenguas originarias. Si los profesionales, los hablantes de las lenguas originarias y los oficiales del gobierno saben aprovechar el momento, podríamos encontrarnos en la antesala de la primera política de planificación favorable para la diversidad lingüística en la historia de este país. Hasta aquí mi texto. Si quieren compartirlo, estaría bueno. Si quieren darle suscribirse a mi canal, estaría también formidable. Buenas noches.